recuerdan, habíamos dejado un tema que yo les había dicho que quería verlo en este final, porque era mucho más específico y es un tema que va a la larga en relación con los últimos 3 puntos que vamos a ver para el examen final, y por eso quería trabajarlo aquí con ustedes. Luego de pues entender, ¿verdad?, el derecho administrativo en sí, la ciencia como tal, las características, el objetivo, el objeto del derecho administrativo, continuamos pues con el curso, entendiendo también un poco de la función administrativa, ¿verdad? La forma en la que se desenvuelve, y empezamos a ver un poquito también de donde prácticamente, a ver, permítanme, se lo voy a terminar de aceptar, donde prácticamente pues ya se ejemplificaba, o sea, pues ya se volvía ejemplo la administración pública, que en este caso era a través de los órganos administrativos, que hacen una de las funciones de la función administrativa, que es brindar servicios públicos, y conocemos un poquito de los ministerios y de dependencias que la Constitución de la República nos establece, y pues era importante que conociéramos un poquito. También vimos el tema de la ONSEC para conocer la importancia de ella, ¿verdad? Y cuál es al final el fin que tiene dentro de la administración pública. Bien, pero pues ya entrando un poquito como en la práctica, digámoslo así, o en la esencia de la función administrativa, también vemos que se puede llevar a cabo a través de los actos administrativos. Y es que, ¿verdad?, los doctrinarios nos establece que la forma o las 3 formas en las que podemos llevar a cabo, podemos decir que se explica la función pública, la podemos materializar, mejor dicho, en 3 momentos. Uno de los momentos en los que podemos decir que se lleva a cabo, se ejecuta la función administrativa, es a través de los contratos administrativos. Eso los vamos a ver más adelante, está dentro de los puntos que tenemos para el final, que es importante que los conozcamos, ¿verdad? Toda la contratación que existe dentro de la administración pública es una forma de la función administrativa. Otra de ellas es los servicios públicos, esos también pues lo vamos a ver a grandes rasgos, el tema de los servicios públicos, pero también ya conocimos, ¿verdad?, qué dependencias nos brindan estos servicios públicos y cómo lo podemos hacer. Y el tercero, ¿verdad?, que es el que tenemos acá en pantalla, es mediante los actos administrativos. Y para conocer un poquito de los actos administrativos, pues vamos a enfocarnos en una definición que encontramos por ahí, que establece, ¿verdad?, que es toda declaración de voluntad administrativa en el que se pues establece una decisión que va a tomar un órgano de la administración pública y que tiene efectos jurídicos sobre el administrado. Entonces, si vamos desglosando por poquitos, ¿verdad? O si vamos sacándole las palabras o los conceptos de esta definición, vemos como primer punto que es una declaración de voluntad administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una forma en la que la administración pública se va a manifestar. Es una decisión, como lo establece ahí, ¿verdad?, que va a tomar un órgano administrativo y que obviamente, ¿verdad?, porque para que sea un acto como tal, tiene que tener un efecto jurídico sobre la persona o sobre a quien va dirigido este acto administrativo. Un tema importante, ¿verdad?, de la administración pública, mejor dicho, ¿verdad?, que la administración pública va a llevar a cabo su actividad a través de los actos administrativos. Ya vimos las 3 formas en que la administración pública puede llevarlo a cabo, y una de ellas es a través de los actos administrativos. ¿Qué efecto en sí tienen los actos administrativos? Pues lo vemos en el libro, ¿verdad?, que en algún momento nos apoyamos, que es el del licenciado Hugo Calderón, que establece que los efectos jurídicos de los actos administrativos se pueden dar en 2 momentos. Una de ellas puede ser de forma directa y otra de ellas puede ser en forma indirecta. Cuando nos referimos a los efectos que tienen los actos administrativos en forma directa o inmediata, como se conoce, son todos aquellos que producen obligaciones, ya sea de dar, de hacer o de no hacer. Los que declaran un derecho y tienen como fundamento y consecuencia la creación, la modificación, la transmisión, la declaración o la extinción de derechos o de obligaciones. Esa es la forma de manifestarse en forma directa. Y cuando nos referimos en forma indirecta, son las realizaciones de la actividad que va a efectuar el propio órgano administrativo sobre una decisión del acto administrativo.
Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el cobro de un impuesto, ¿verdad? Lo establecía pues, el licenciado Calderón, que un ejemplo puede darse como el cobro de un impuesto, el efecto jurídico lo determina la obligación de hacer el pago, en este caso es el efecto directo, y el efecto indirecto está determinado en que la SAT cumpla con su función y exija el pago del impuesto. Entonces aquí vemos el acto administrativo en dos momentos. En forma directa es el cobrar el impuesto, ¿verdad? La función que tiene la SAT sabemos que es la recaudación de los impuestos. ¿Cómo efectúan ellos los actos administrativos? Lo hacen, ¿verdad? En dos momentos o dos vías como lo estamos viendo. En forma directa, cuando se cobran el impuesto, ¿verdad? Como se cobra en este momento, en forma directa, el que se realice el pago. Y en forma indirecta, porque sabemos que dentro de las funciones de la SAT está el exigir los impuestos cobrados. Entonces, es una ejemplificación que tenemos de el objeto que tiene el acto administrativo. Características que tienen los actos administrativos, vamos a conocer 4. Variedad, podemos empezar a colocar por nuestra parte ciertas características o podemos denominar nosotros ciertas características. Solo le voy a dar apertura aquí a las personas que quieran ingresar para que no tengamos otras interrupciones. Denme un segundito. Estos son temas bien importantes que empezamos a conocer, que ya son propios de la administración en sí, que seguramente ya día con día ustedes lo ven, pero pues todo tiene su nombre, ¿verdad? Y es importante que lo sepamos. Entonces, dentro de las características que tenemos de los actos administrativos, vamos a conocer 4 el día de hoy. La primera, pues, es la presunción de legitimidad, de legalidad y de juridicidad. La segunda es que tiene ejecutoriedad. La tercera es que es revocable. Y la cuarta es que tiene unilateralidad. Aquí pues tenemos un texto también, ¿verdad?, que establece que para que exista un acto administrativo debe de emanar de un órgano de la administración en ejercicio de una competencia atribuida por el ordenamiento jurídico. Y eso va de la mano con la primera característica que vemos que tiene que tener, una característica es que tiene presunción de legitimidad, mejor dicho, y de legalidad y de juridicidad. Cuando yo les digo que tiene presunción de legalidad, ¿a qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿O con qué asocian ustedes la presunción de legalidad? Que está regulado en la ley, licenciada. Exactamente. Entonces, una de las características de los actos administrativos es que vamos a asumir, ¿verdad? Como lo establece la palabra presunción, que podemos buscarle un sinónimo, vamos a asociar o vamos a asumir que está normado, ¿verdad? Para que esta administración, por ejemplo, para que este órgano administrativo lleve a cabo estos actos, ¿verdad? O realice estas funciones, estamos asociándolo porque la ley se lo está permitiendo, o mejor dicho, porque la ley le establece que debe de realizarlo. Continuando con el ejemplo de la SAT, pues asociamos o asumimos que establece un ordenamiento jurídico que le da la facultad a la SAT para el cobro de estos impuestos. Entonces, una característica de estos actos administrativos es que tiene presunción de legitimidad, aquí sí se me fue una G, pero lo vamos a componer, de legitimidad, de legalidad y de juridicidad, en consecuencia que estamos asociando que tiene un soporte legal para poder llevar a cabo sus funciones, ¿verdad? Entonces, prácticamente a eso asociamos con la primera característica, que es la presunción de legitimidad, de legalidad y de juridicidad. En el segundo aspecto es que tiene ejecutoriedad. ¿Qué asocian ustedes con la palabra que tiene ejecutoriedad? Que los actos administrativos tienen la característica que son ejecutables, ejecutoriedad. ¿Con qué lo asocian? Que puede exigirse la ejecución, licenciada, o el cumplimiento de la obligación. Exactamente, ¿verdad? Y vemos que la ejecutoriedad, pues es que consiste en que produce todos sus efectos jurídicos e inmediatos y por lo tanto deben de ser cumplidos aún en contra de la voluntad de los administrados a quien va dirigido. Es decir, es la cualidad de producir sus efectos sin necesidad de una declaración posterior. ¿Qué establece, verdad? Y siempre continuando con el ejemplo de la SAT, ¿verdad?
Al momento en que la SAT realiza los cobros de los impuestos, ¿verdad? Que ya conocemos pues varios de los que existen, mejor dicho, ¿verdad? Impuestos que debemos de pagar y que la SAT es la encargada de recolectarlos. Aunque no estemos conformes, aunque no estemos de acuerdo, aunque asumamos que esos impuestos pues no llevan un fin o no sabemos en realidad hacia dónde van destinados, la SAT está obligado, ¿verdad?, a ejecutar la función del cobro del impuesto, independientemente de si yo estoy conforme o no, pero el momento en que yo ya con mi mayoría de edad contraigo derechos y obligaciones, dentro de esas están los pagos de ciertos impuestos. Entonces, otra característica de los actos administrativos es eso, que son ejecutables, ¿verdad? Que así estemos o no conformes, es una situación que debe de darse cumplimiento. Otro aquí que es la revocabilidad. Este es un tema pues bien interesante también, ¿verdad? Porque cuando nos referimos a que es revocable o no es revocable, pues vamos a asociar un tema aquí muy importante. Con el tema de la revocabilidad, significa, ¿verdad?, prácticamente la posibilidad que un determinado acto puede ser dejado sin efecto por la administración pública o ya sea por un proceso de impugnación, ¿verdad? Que vamos a ir conociendo más adelante los tipos de impugnaciones que existen sobre los actos administrativos. Y eso es una de las características que tiene también los actos administrativos. En este caso, pues es que puede ser revocable, ¿verdad? Puede llegar a dejarse sin efecto, ya sea por la misma administración pública o por una impugnación que vaya que se interponga ante un acto administrativo. Y otro de los elementos importantes acá, otra de las características, mejor dicho, de los actos administrativos es que hay una unilateralidad. Cuando nos referimos a unilateralidad, estamos asumiendo, ¿verdad?, que solo viene de una parte. Es decir, todos estos actos administrativos, como la definición que vimos anteriormente, ¿verdad?, que va de la mano con esta característica, es que es una declaración de la voluntad administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente pues son ellos los que emiten estos actos administrativos, no los emiten por petición de una persona o de, en este caso, pues del administrado, sino son actos que sí o sí debe de realizar la dependencia administrativa en este caso. Entonces, una de las características es que hay una unilateralidad, ¿verdad? No inicia o no nace de una situación de contractual, por ejemplo, que es la diferencia de los actos administrativos con, por ejemplo, los contratos administrativos, que sabemos que un contrato pues deviene de ambas partes, ¿verdad? Se necesitan dos partes como mínimo para poder llevar a cabo un contrato. A diferencia de los actos administrativos, estos emanan únicamente de una sola persona, o en este caso, pues cuando nos referimos a personas nos estamos refiriendo a una sola dependencia administrativa. Es una sola vía quien emite los actos administrativos, en pocas palabras. Entonces, pues esas son 4 características que yo las considero pues las más importantes o por lo menos las más emblemáticas, porque para ser características de los actos administrativos tenemos infinidad para poder darle un cuerpo a los actos administrativos, pero consideramos que con estos 4 incluso uno puede generar una propia definición de qué es un acto administrativo, ¿verdad? Porque ya vemos que son actos que tienen una presunción de legitimidad, por ejemplo, ¿verdad?, que emanan de legalmente, hay una legalidad que lo respalda, son ejecutoriados, ¿verdad? Esto quiere decir que lo consideremos o no lo consideremos, la dependencia administrativa lo tiene que ejecutar, que pueden llegar a ser revocables tanto ya sea de forma interna, es decir, la propia dependencia administrativa, o a través de impugnaciones, y que es un acto que nace es un acto unilateral, ¿verdad? Entonces, esas son las características básicas, podríamos denominarlo así, de los actos administrativos. La forma o la vía, ¿verdad?, de la clasificación, pues aquí tenemos muchísimas. Vamos a ver a grandes rasgos, no me voy a tener con cada uno de ellos, sino vamos a ir viendo de qué manera pues le vamos colocando un ejemplo para que ustedes lo conozcan. Yo se las coloqué acá para que ustedes vean que clasificación también hay infinidad de formas de clasificar los actos administrativos, pero básicamente estos son, digamos, como los más recurrentes o los que más
ustedes se van a topar día con día, si no es que ya a los que trabajan en dependencias del Estado, pues seguramente ya tienen mucho contacto con este tipo de actos que se realizan. Por ejemplo, ¿verdad? Una de las clasificaciones son porque ponen fin al expediente, ¿verdad? O forman parte del mismo sin ser resolutivos. Dentro de esos están los definitivos y de trámite, ¿verdad? Cuando inicia una solicitud ante un órgano administrativo, pues seguramente va a haber una primera, no resolución, sino una providencia, por ejemplo, ¿verdad? Es un acto administrativo de trámite que le va a dar inicio a la solicitud o al procedimiento que se está planteando. Y dentro de los definitivos, pues el ejemplo más claro es una resolución, dependiendo de lo que estemos solicitando. Por ejemplo, si estamos haciendo una solicitud a un órgano administrativo de alguna petición, ¿verdad?, que tengamos de trámite, podríamos denominarle lo que les había mencionado anteriormente, se me fue el nombre, y dentro de las definitivas, pues podemos ver las resoluciones, en el cual me pone fin a la solicitud, a alguna petición que yo estoy haciendo. Por la necesidad o no de agotar la vía administrativa ante ir a la jurisdicción. Contencioso administrativo. Eso también lo vamos a ver más adelante. Dentro de estos tenemos los actos que agotan la vía administrativa y los actos que no la agotan. Por las facultades ejercitadas al dictarlos, los actos reglados y los discrecionales. Esto sí lo vamos a ver, ¿verdad? Porque sí es como los principales o dentro de los que más se dan en la clasificación de los actos administrativos. Entonces, por las facultades ejercitadas para dictarlos, tenemos los actos reglados y los actos discrecionales. Por la imposibilidad de impugnarlos, tanto en vía administrativa como contencioso administrativa, tenemos actos firmes y consentidos y actos confirmatorios. Por la forma de afectar la esfera jurídica de los ciudadanos, tenemos actos favorables y de gravamen. Según crean, modifican o extinguen una relación jurídica o se limitan a constatar una situación jurídica ya existente, tenemos actos constitutivos o actos declarativos. Según se agota el acto de ejecución, según que se agote el acto con su ejecución o permanezca en el tiempo, hay actos tracto instantáneo y de tracto sucesivo. Por la forma de manifestarse, tenemos actos expresos y actos presuntos. Según que provengan de un solo órgano administrativo o de dos o más órganos administrativos, tenemos actos simples o tenemos actos complejos. Según se dirijan a una persona o grupo determinado de personas o a un grupo indeterminado de personas, hay actos singulares y hay actos generales. Algo muy importante, ¿verdad?, es que dentro del procedimiento administrativo, espérenme, porque si no estoy mal, me salté uno. No, si estamos bien. Y dentro del procedimiento administrativo se producen muchos pasos conducentes a obtener el acto final, que era el primer ejemplo que habíamos visto, ¿verdad? Estos pasos intermedios suelen dar el lugar a actos de trámite. El último paso, ¿verdad?, en este caso, de si es una solicitud que lleva varias situaciones o varios pasos, se van a plasmar como punto final en una resolución. Eso es uno de los ejemplos de lo que habíamos visto en la forma de la primera, que es a los que ponen fin a un expediente. Los actos de trámite van a ser llamados en nuestra legislación las providencias, que era el ejemplo que les había puesto anteriormente, providencias de trámite, que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, se le llaman de providencia de trámite aquellas que sirven para diligenciar un expediente, también los informes, dictámenes, actos de prueba, propuestas de resoluciones, etcétera, que documentan el expediente para poder emitirse al final el acto administrativo. Solo voy a agregar aquí un par de personas que se incorporaron. Estos prácticamente son ejemplos de actos administrativos que seguramente ustedes día con día los han visto, o cuando han iniciado una solicitud, un procedimiento, ¿verdad?, una petición ante un órgano administrativo, en algún momento de esas peticiones, pues les contestaron como primer punto a través de una providencia de trámite, ¿verdad?, que es uno de los primeros pasos que la mayoría de las dependencias administrativas lo hacen para poder iniciar con el primer aspecto del procedimiento que se va a llevar a cabo, del proceso que se va a llevar a cabo. También hay informes, ¿verdad?, que son otro tipo de manifestarse de los actos administrativos, dictámenes,
propuestas de resolución, como lo vemos ahí, y todas aquellas que vayan a colocar o que vayan a, mejor dicho, que vayan a llevar el fin de un acto administrativo, en este caso, pues las resoluciones. La importancia de la distinción de cada acto administrativo va a residir en que solo los definitivos son objeto del control por parte de los administrados y de posible revisión a través del recurso de lo contencioso administrativo. ¿Por qué hacemos pausa y énfasis en este aspecto? Porque muchas veces pues desconocemos, ¿verdad?, que dentro de un proceso administrativo, para que yo pueda iniciar un proceso contencioso administrativo, pues debo de agotar primero todo el proceso que se encuentra interno para manifestar alguna, por ejemplo, una negativa de una solicitud que haya yo planteado y yo me encuentre en desacuerdo. Hay recursos dentro de la ley de lo contencioso administrativo que yo pueda presentar, ¿verdad? Ya sea de revisión y de reconsideración. Entonces, esto es bien importante que lo conozcamos, ¿verdad? Porque solo los actos definitivos, ¿verdad? Es decir, la última resolución que se me establezca o que se me otorgue dentro del proceso el cual yo estoy planteando, son los únicos a los cuales yo puedo impugnarme, ¿verdad? Podríamos colocarle la palabra para ya entrar en el tema de los recursos de lo contencioso administrativo. No quiero entrar a tanto detalle de todo el tema del proceso de lo contencioso administrativo, de los recursos y del silencio administrativo, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero son pinceladas que ustedes necesitan conocer desde ya para poderse empapar con el tema. Lo que sí los invito desde ya es a que cuando tengan un tiempecito, ¿verdad? Sobre todo para las siguientes clases, es que se lean, que consigan para empezar la ley de lo contencioso administrativo, para que empecemos ya a tener conocimiento de que existe, ¿verdad?, en tema administrativo, a pesar de que si regresamos en lo que hemos visto, sabemos que todo lo relacionado con la administración pública pues no está reglamentado, ¿verdad? No está arreglado, no es que exista un código específico en relación al derecho administrativo, pero sí tenemos temas referentes o sí existen leyes referentes a qué hacer ante una situación de adversidad, por ejemplo, de inconformidad, de situaciones que se presenten dentro de la administración pública. Entonces, para eso existe la ley de lo contencioso administrativo. Cuando tengan la oportunidad, si ya la compraron, si ya la descargaron, denle una ojeada por ahí para que ustedes puedan conocer un poquito más allá de lo que establece la ley de lo contencioso administrativo y las herramientas que se tienen ante situaciones en donde estemos inconformes, por ejemplo, de una resolución que se me emane o que se me dé de un procedimiento que yo haya iniciado en una dependencia administrativa. Claro está que es bien importante y hago esta pequeña pausa para no asociar que todo está dentro de la ley de lo contencioso administrativo. Dependiendo de la entidad en la que estamos nosotros presentando una solicitud o iniciando un procedimiento, tenemos primero que agotar y saber si no tienen un ordenamiento jurídico interno. Por ejemplo, si vamos a hablar del tema del ICS, sabemos que el ICS pues tiene su propia normativa y seguramente el ICS ha de tener sus propios recursos o su propio procedimiento para impugnar situaciones en las cuales yo esté inconforme de algún procedimiento administrativo. Claro está, ¿verdad? No estamos hablando de temas de médicos, sino de temas administrativos que seguramente han de estar plasmados en todo lo relacionado con la ley del ICS. Eso es, ¿verdad? Importante que lo sepamos para no asociar que yo ya me puedo ir automáticamente a lo contencioso administrativo o utilizar esa ley, porque primero tenemos que votar o conocer si cada dependencia no tiene su propio ordenamiento jurídico, y por eso les ponía el ejemplo del ICS. También, por ejemplo, si es un tema administrativo, si trabajamos, por ejemplo, para una dependencia, qué sé yo, por el Ministerio Público, sabemos que el Ministerio Público pues tiene también su propia ley y dentro de la ley tiene su proceso de impugnaciones ante situaciones o ante solicitudes administrativas de las cuales estemos inconformes. Entonces, esto se los hago ver o hago como énfasis para que ustedes también sepan diferenciar que antes de irnos a lo contencioso administrativo, sí o sí, tenemos que agotar la vía interna que tengan las dependencias, porque es muy probable que cada dependencia, o que haya, mejor dicho, dependencias que tienen su propio ordenamiento jurídico, como les decía, y dentro de ese ordenamiento jurídico
Si ustedes lo leen detenidamente, es muy probable que encuentren procedimientos de impugnaciones ante actos administrativos que emane esa misma dependencia. Entonces, eso sí es bien importante que lo podamos separar para que no tengamos en un futuro ninguna situación que se nos presente, que nos vayamos automáticamente ya a lo contencioso administrativo sin haber agotado la vía, porque puede que se nos caiga, ¿verdad?, nuestro proceso por no haber agotado un procedimiento interno que tal vez contaba la dependencia administrativa. Cuando les decía que iba a hacer énfasis, ¿verdad?, que íbamos a hablar un poquito de estos dos tipos de actos administrativos que existen, es porque la mayoría de los actos prácticamente se van a reducir en estos dos. Si bien vimos varios, ¿verdad?, o vimos la separación de varias formas en las que se pueden llevar a cabo los actos administrativos, estos dos son básicamente los principales o como a grandes rasgos, la forma en la que se pueden llevar a cabo los actos administrativos. Y seguramente los han escuchado, están los actos reglados y los actos discrecionales. Cuando nos referimos a actos reglados, para no solo que esta sea una clase de una vía, yo les pregunto, ¿qué asocian ustedes con reglado? ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo que estos son actos que tienen una regla o que están reglados? Claro que ya está ahí la definición, pero me gustaría que ustedes pues, lo pudieran explicar en pocas palabras para saber o estar todos en la línea de que estamos comprendiendo lo que estamos hablando. Sí, licenciada, es cuando se debe cumplir a cabalidad con el procedimiento estipulado para que se lleve a cabo ese acto. Como ejemplo, se me ocurre ahorita, yo sé que no es al que se está refiriendo ahorita por la unilateralidad, pero como ejemplo podría ser un evento que se suscribe en Guatecompras a través de una cotización o una licitación. Exacto, y ese es un muy buen ejemplo, gracias Juan Francisco, porque podemos agarrarnos de ese para entender todo el tema de las cotizaciones y licitaciones. Para empezar, tiene su propia ley, ¿verdad? Sabemos que existe la ley de contrataciones del Estado y a través de esta ley pues nos va a referir todo lo referente a los procesos, ya sea de compra directa, de licitación, de cotización. Sabemos que hay montos para cada una de ellas y dependiendo de lo que se está comprando, ¿verdad?, se va a aplicar, mejor dicho, dependiendo del monto de lo que se está comprando, se va a aplicar cada una de estas tres formas en la que lo podemos hacer. Por ejemplo, ¿verdad?, este tipo de actos administrativos que se llevan a cabo tiene su propio procedimiento, como lo establecía Juan Francisco, tiene sus propios pasos, ¿verdad? Y aquí no hay opción de, por ejemplo, de al momento de emitir una resolución, de un criterio personal que tenga el funcionario público para establecer si se otorga o no se otorga. No, en este caso, pues son sí, o sea, para que se pueda llevar a cabo, mejor dicho, tiene que cumplir una serie de pasos, ¿verdad? Se tiene que agotar todos y cada uno de los elementos que necesita el procedimiento, por ejemplo, de la cotización, para que se pueda hacer la compra del bien que se está realizando. Entonces, para definir a grandes rasgos, ¿verdad?, que son los actos reglados, pues lo vamos a ver acá en el documento, pero pusimos un ejemplo antes para poder entender que son todos aquellos casos cuando la ley le señala un procedimiento, como el ejemplo que les había dado. Los requisitos y el sentido de la resolución que debe emitirse, ya sea negativa o de positiva. La ley le va a indicar al funcionario cómo debe de resolver y como norma de observancia obligatoria. Se basa en la existencia de la norma jurídica que establece las competencias, funciones, atribuciones y facultades de la organización, ya sea compuesta por funcionarios y empleados públicos, fijando límites en la toma de decisiones y a la libertad de los funcionarios y empleados públicos, impidiéndoles obviamente actuar libremente y con discreción. Para limitar esa libertad, la norma jurídica precisa el momento, el contenido y la forma de la actividad. Si existe fundamento normativo en las decisiones, el funcionario del empleo público se va a sujetar prácticamente a lo que la ley le establezca, obligando así su ejecución y respeto. Las facultades de un órgano están regladas cuando una norma jurídica predeterminada en forma concreta establece, ¿verdad?, la conducta determinada que el órgano obligatoriamente debe de seguir. Entonces, prácticamente para decirle si se va a realizar o no se va a realizar la compra, no va a ser un tema de discreción, como la palabra dice, ¿verdad?, sino prácticamente para decir si se va a comprar,
tuvimos que haber llenado todos los requisitos, ¿verdad? Para poder aprobar, por ejemplo, quiénes van a ser las empresas o, o quienes estén ofertando en este caso, ¿verdad? Tienen que llenar ciertos requisitos que la misma ley ya me establece, ¿verdad? Yo para poder ser un contratista del Estado tengo que reunir ciertos requisitos, de lo contrario yo no puedo pertenecer, yo no puedo estar de, dentro de las empresas, ¿verdad? O sociedades que son catalogadas como compradores o vendedores, mejor dicho, del Estado. Entonces, aquí los actos administrativos se van a limitar a que yo cumpla sí o sí a cabalidad con el procedimiento que se establece para poder ejecutarse. Y como Juan Francisco ya nos puso un ejemplo, pues podemos utilizar el tema este de las cotizaciones, ¿verdad? O de las licitaciones en caso ya fuera mucho más grande la compra de los bienes que se van a realizar en el Estado. Entonces, esto es una forma de llevarse a cabo los actos administrativos que los catalogamos como los actos reglados. A diferencia y prácticamente todo lo contrario, tenemos los actos discrecionales. Y aquí pues prácticamente cuando nos referimos a actos discrecionales es esa facultad, ¿verdad? Que se le va a dar al administrador, ¿verdad? O al ente de quien va a emitir la resolución, por ejemplo, a que tenga cierta discreción para otorgar o no otorgar una solicitud, ¿verdad? En este caso, y pues ya al momento de declararse con lugar, por ejemplo, ¿verdad? Una petición que se esté haciendo ante algo que yo estoy impugnando, ¿verdad? Existen también los actos discrecionales y en este caso, pues, no es que no establezca una ley, ¿verdad? No es que no se me dé una total libertad porque definitivamente no es como lo establece aquí el documento, ¿verdad? No es que me va a aplicar cierta arbitrariedad y yo voy a tener libertad para resolver como yo considere, ¿no? Obviamente yo siempre tengo que estar apegado a un fundamento para otorgar o no otorgar la petición que me estén realizando, ¿verdad? Pero ya se me da cierta discreción con las capacidades que yo tengo, ¿verdad? Porque para poder yo estar en ese puesto de poder resolver o otorgar, en este caso, una licencia, por ejemplo, otorgar una solicitud, eh, tengo que estar en las facultades que se me otorga, ya sea la ley o el puesto que tenga, pero tengo cierta discreción para poder contemplar si amerita o no amerita. Entonces, para poderle dar un poquito de la lectura a los actos discrecionales, pues prácticamente establece, ¿verdad?, que la redacción de las leyes es una típica actividad humana y no escapa a las hipótesis imprevistas, a los hechos inesperados y a los complejos, a las normas incompletas, oscuras, ambiguas o contradictorias. Esto es otra forma también, y para hacer pausa, que sucede mucho a veces, porque seguramente, pues, no sé si ustedes ya son empleados públicos o en algún momento, y espero, ¿verdad?, que si tienen, pues, ustedes esa inclinación de llegar a ser algún funcionario público, les va a pasar cuando ustedes ya estén en esa situación en la que tengan que resolver ciertos actos a discreción, porque puede que la ley sí le dé todas las herramientas, pero muchas veces sabemos que o las leyes o los documentos en el cual yo me voy a basar para resolver puede que sean ambiguos, puede que sean oscuras, ¿verdad? O haya muchas lagunas ahí que en su momento cuando se crearon no previeron, porque sabemos, ¿verdad? Como todos conocemos que el derecho es tan cambiante y está en constante evolución, que van a haber situaciones que en el momento cuando se creó la ley, pues no se habían previsto, que ahora sí está sucediendo, pero pues no se han hecho reformas, ¿verdad? Tantas cuestiones que pueden suceder que en el momento en el que ustedes pues estén en esa situación y si ese procedimiento como tal no lo establece su fundamento o su normativa, podemos acudir a los actos discrecionales, ¿verdad? Porque si no está en ley, pero si me está haciendo la petición, ¿verdad? Y si es la dependencia correcta, por ejemplo, ¿verdad? Que sí tiene que resolver dicha petición, podemos apoyarnos de este tipo de actos administrativos que existen, ¿verdad? Y que son legales, que son los discrecionales. Entonces ya uno va asociando, por ejemplo, ante situaciones que ya se me hayan presentado con anterioridad, o si habían hecho una petición muy similar y se les había denegado, pues entonces podríamos apegarnos a esa última resolución, siempre y cuando esté fundamentada. Entonces, por eso es de que los primeros párrafos establecen eso, ¿verdad? Ante esas situaciones que es muy común que suceda, ¿verdad? Como ya vimos los ejemplos, por la ambigüedad,
porque son contradictorios, porque son oscuros o porque son muy, muy antiguos, ¿verdad? Ya no están actualizados a lo que hoy se nos presentan. Estas situaciones van a crear espacios a los famosos actos discrecionales y que son prácticamente todos aquellos que se aplican a preceptos legales que concede el órgano administrativo cierta libertad de actuación, pues la norma fija un ámbito de acción y la facultad de elegir entre varias formas posibles de tomar una decisión, naturalmente siempre, ¿verdad? Y eso es muy importante, dentro de los parámetros que la misma ley le fije. Ello no va a implicar, como les decía anteriormente, arbitrariedad. La necesidad de dejar a la administración pública cierta actividad discrecional deriva de las circunstancias de que es imposible que el legislador tenga una visión exacta de todos los elementos concretos que al menos en parte y en ciertos casos condicionan la oportunidad de la decisión administrativa. Y por eso les decía, ¿verdad? Que definitivamente por más que ustedes quisieran, si en algún momento también puedan llegar a ser ustedes legisladores, en este caso pues conformar parte del Congreso, por más que quieran plantear los 1001 escenarios que se pueden presentar al momento de llevar a cabo una ley, ¿verdad? Y establecer los procedimientos, van a haber algunos que se nos escapen o van a haber algunos que no podemos prever porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la sociedad en unos 20 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso es que existen este tipo de actos también y que son totalmente válidos siempre y cuando no vayan en contra de la ley, ¿verdad? O que no sean ya temas de arbitrariedad o temas ya pues determinados casi que inconstitucionales, ¿verdad? No puedo sacar yo una resolución de la manga si no tengo pues también un fundamento para declarar con lugar, por ejemplo, o declarar sin lugar una petición. Pero la ley sí me permite discrecionalmente, y por eso la palabra lo dice discrecional, no dice actos administrativos a libertad o a consideración de quien lo está conociendo, porque para criterios, solo aquí en la clase seguramente vamos a tener 80 tipos de criterios distintos en una sola situación que se nos presente. Entonces, por eso le denominan discrecional, ¿verdad? Porque esa discreción sí del órgano administrativo que lo esté emitiendo, pero siempre y cuando vaya apegado a la ley. Estos son prácticamente los dos tipos de actos administrativos en los que es importante que los conozcamos, ¿verdad? Para que ustedes, pues, tengan, pues, valga la redundancia, conocimiento de las formas en las que se pueden emitir los actos administrativos. Licenciada. ¿Qué manda? Sí, perdone, solo antes de cambiar de tema, tal vez, y para seguir con con la misma línea del ejemplo que se había puesto anteriormente, Ajá. un acto discrecional podría ser las adquisiciones de baja cuantía, ya que estas no tienen como norma el cumplir ciertos preceptos o ciertos procedimientos, sino que se dejan a discrecionalidad de la autoridad o del funcionario que esté encargado de ello. Y también de pronto, pues hacer mención que en algún momento los actos reglados se pueden convertir en actos discrecionales, toda vez que se declaren desiertos los eventos en cuanto al ejemplo que estamos tomando en cuenta. Gracias, Juan Francisco. Y sí, y prácticamente las palabras claves, ¿verdad? Para poder separar o para poder entender la diferencia entre un reglado y un discrecional, y como bien lo dice Juan Francisco, no es que los reglados solo puedan ser reglados y los discrecionales puedan ser discrecionales, puede llegar a un punto en el que se pueda convertir en un acto discrecional, dependiendo de la situación, dependiendo de lo que se presente, es que un elemento, ¿verdad?, que podríamos diferenciar de los reglados con los discrecionales es que en los reglados prácticamente me va a decir cómo debo de hacerlo. En cambio, en los discrecionales es muy común que veamos el podrá hacerlo. Y prácticamente un ejemplo también de los discrecionales, aprovechando para que ustedes pues también vayan entendiendo un poquito la diferencia, es, por ejemplo, ¿verdad?, en temas reglados, si va a ser tema de aplicación o de imposición de multas. Si nos vamos a los actos reglados, la norma prácticamente me tendría que decir, se impondrá una multa de 100 quetzales. Ahí no hay opción que el órgano administrativo me vaya a hacer una multa de 90, de 85, de 99. No, porque prácticamente la ley me establece que la multa de que yo haga algo contrario, ¿verdad? O por alguna sanción, se me va a emitir una multa de 100 quetzales. Se debe, ¿verdad? Y sí, la palabra lo deja clarísimo que se debe aplicar cierta cantidad.
En cambio, en temas discrecionales, ¿verdad? Al momento de resolver, si yo me voy a la ley, ¿verdad? Por ejemplo, de la entidad en la que yo estoy laborando y me topo con una situación de estas y yo soy el, el que debo de resolver de este órgano administrativo y veo que la ley me establece, podrá imponérsele una multa de 5 a 75 quetzales. ¿Ese tipo de acto es discrecional o es un tipo de acto reglado? Discrecional. Exacto, y entonces ahí ya queda a consideración del órgano administrativo al momento de resolver si la multa va a ser, por ejemplo, de 60, de 55, de 5, porque la misma ley me permite, y como la palabra lo utilizamos ahí clave, ¿verdad? Podrá imponerse de 5 a 75 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo ya amplitud para poder establecer sobre cuánto va a ser el monto de la multa a aplicar. Entonces, y como lo decía Juan Francisco, ¿verdad? También van a haber situaciones en las que un acto reglado puede llegar a convertirse discrecional dependiendo de la situación que se nos presente. Entonces, esto es importante que lo sepamos porque es prácticamente el día al día de las situaciones que suceden en la administración pública. Y solo para cerrar el tema del tema de la discrecionalidad es que está limitada por la oportunidad porque permite escoger opciones, como ya vimos el ejemplo de la multa, por ejemplo, ¿verdad? Y medios para ejecutar las actividades y toma de decisiones. Y por la utilidad que obliga a la obtención del bien común o interés general o público. Estos límites van a permitir afirmar la discrecionalidad que no equivale a la libertad absoluta, ¿verdad? Entonces esto es bien importante que lo sepamos porque pues la discrecionalidad, si bien es cierto, deja mucho a consideración del órgano administrativo de emitir cierta resolución, de emitir cierto cobro de multas, por ejemplo, siempre tiene que velar obviamente por el bien común y no puede ir contraria a la ley o a los preceptos legales el cual está basando su resolución. Prácticamente hasta el momento, esa es la información que les tengo para hoy porque no quiero aturdirlos con tantos puntos ya el lunes y por eso les encargo un montón que me lean y que ya empiecen a empaparse con la ley de lo contencioso administrativo. En realidad, este es uno de los temas que más me gustan, por así decirlo, de la administración pública, porque ya es prácticamente lo que comúnmente vemos o conocemos del derecho administrativo. De verdad que es tan amplio y a mí la verdad me apasiona un montón todo lo que tenga que ver con la administración pública, porque es muy interesante, es un campo tan amplio que es bonito que ustedes lo conozcan porque por lo general cuando asociamos el tema de la abogacía, pues automáticamente lo asociamos con el derecho penal, con el derecho civil, mercantil o laboral, pero el derecho de la administración, en este caso de la administración pública, es muy bonito y muy interesante. Y por eso es que quiero que vayamos poco a poco para que conozcamos toda esta parte que es prácticamente yo lo llamaría como el punto medular del derecho administrativo, que es ya conocer los actos. Ya conocimos un poquito de la administración pública en sí, ya conocimos un poquito de de las funciones que tienen los funcionarios públicos en el caso de los servicios. Ahorita ya estamos conociendo los actos administrativos y luego vamos a ver los contratos administrativos también. Pero hasta el momento, ¿tienen alguna duda de en sí qué son los actos administrativos? Quiero saber que estemos, vamos a ver. Quiero saber que estemos todos en la misma línea de entender qué son los actos administrativos, la clasificación que se puede llegar a dar. Muchas veces, pues, o mejor dicho, la forma en la que se manifiestan, pues, son a través de los actos reglados, de los discrecionales, las características, algo que queramos hacer énfasis ahí, porque, como les digo, el otro lunes sí necesito que tengan a la mano la ley de lo contencioso administrativo. Vamos a ir conociendo un poquito de qué pasa, por ejemplo, y para adelantarles de lo que vamos a estar conociendo es qué pasa si yo presento una solicitud ante un órgano administrativo y pasa un tiempo y ya vamos a conocer cuál es el tiempo, qué cantidad de días yo necesito para establecer si esa dependencia no me contestó mi solicitud o no me inició un trámite, se puede dar un elemento, ¿verdad? Se puede dar una situación, ya la vamos a conocer el lunes,
que me puede dar inicio, me da apertura para yo poder impugnar una situación o por iniciar un proceso administrativo, en el caso de lo contencioso administrativo, ante los silencios que existen dentro de la administración pública y que muchas veces desconocemos, ¿verdad? Muchas veces decimos, yo presenté una solicitud y jamás me contestaron, pero sí es bien importante que conozcamos las herramientas que hay detrás, que hay detrás de esos silencios de las dependencias que no me dan trámite o no me dan una solución ante una situación o ante una solicitud, por ejemplo, que yo presente. Pero hasta el momento, para poder ir todos en la línea, porque a partir de ahorita vamos a asociar o vamos a asumir que todos entendemos perfectamente qué son los actos administrativos y qué sucede ante estas situaciones que se nos presentan en la administración pública. Dudas, comentarios, preguntas. Creo que hablé tan rápido que me comí, pensé que me iba a ocupar más tiempo, pero ya vi que no. Estamos todos en la línea de los actos administrativos. A ver si pregunto al azar, me lo contestan. A ver, Juan Francisco, que ahí nos levantó la manita. ¿Qué es la administración? Pero mejor dicho, ¿qué son actos administrativos para usted? A grandes rasgos, con sus propias palabras. ¿Cómo definiría un acto administrativo? Sí, es la manifestación de voluntad licenciada que permite que se lleven a cabo decisiones administrativas que repercuten en el administrado. Y dijimos que dentro de las características de estos era que eran legales, eran legítimos y contaban con la juridicidad. Aparte de todo, que eran ejecutoriables y que eran unilaterales y eran revocables. Se me había escapado ese de revocables. Y pueden ser estos reglados o discrecionales. La diferencia entre los reglados y los discrecionales es que unos tienen que cumplir con ciertos procedimientos y los otros son facultativos del funcionario, de acuerdo a la decisión que éste decida sobre algo que está legalmente constituido. Perfecto, gracias Juan Francisco. Usted prácticamente hizo un resumen de la clase de hoy. Entonces, asumo que así como Juan Francisco, todos estamos en la línea de entender qué son los actos administrativos. Ya vimos sus elementos, Juan Francisco mencionó sus elementos, mencionó pues las características y mencionó a grandes rasgos mejor dicho, a grandes rasgos, las dos formas en las que se puede manifestar un acto administrativo, que tenemos los reglados y los discrecionales. Ya entendimos todos la diferencia de ambos, ¿verdad? Y que uno puede llegar a convertirse el otro, ¿verdad? Ante las situaciones que dependiendo de cómo nos topemos. Si no tenemos más dudas, pues yo creo que ahí dejaríamos la clase por hoy. Los invito nuevamente a que lean la ley de lo contencioso administrativo. No es ni siquiera grande, es bien chiquita y seguramente ahí se van a empapar de muchas cosas que tal vez antes desconocían y ahora pues van a ir entendiendo un poquito más de lo que día a día nos topamos con las dependencias administrativas, ¿verdad? Ante situaciones o ante solicitudes que a veces planteamos y desconocemos el trámite, o mejor dicho, desconocemos qué pasa si no se me contesta una solicitud que yo hago. Al final, y esto sí es bien importante y se los dejo como mensaje, si todos trabajamos en una dependencia administrativa, toda solicitud que se me presente, así sea o no sea la dependencia que lo debe de conocer, se me tiene que dar una respuesta, ¿verdad? Así sea una respuesta en donde me emitan, ¿verdad? O se me determine que no es la dependencia la competente para conocer este trámite, pero sí o sí se me tiene que dar una respuesta ante las solicitudes que yo planteo ante cualquier órgano administrativo, sí o sí, se tiene que contestar. Esto sí es un elemento que yo le llamaría como súper básico y de lo que día con día se tiene que saber, porque obviamente hasta el momento en el que pertenecemos a la administración pública sabemos que cualquier petición que se me haga ante una entidad administrativa tiene que resolverse o por lo menos se tiene que contestar. Como les puse el ejemplo, ya sea para decirme que no es su competencia quien debe de conocerlo, debe de remitir la solicitud a otra dependencia, o si es la dependencia, pues se tiene que dar un trámite, independientemente de los plazos, ¿verdad? Porque obviamente se respeta el tema de plazos,
pero sí o sí se me tiene que dar una respuesta ante cualquier solicitud que yo haga ante un órgano administrativo. Sabemos que conocemos todos los órganos administrativos, entonces nos estamos refiriendo a todos estos que pertenecen al Estado. Y si no tenemos nada más que hablar, ya prácticamente me quedaría con las personas, pero eso lo voy a hacer desde el teléfono, ¿verdad? Del tema de las notas que teníamos ahí duda. Y si no, pues quería aprovechar el espacio para felicitarlos. Yo creo que nadie está por debajo de los 50 y tantos puntos. Es más, yo creo que la mayoría está arriba de 60, así que me alegra un montón de corazón. Eso quiere decir que ponen atención, porque los exámenes prácticamente salen de las clases y yo trato y procuro no hacerlos tan complejos porque mi intención no es perjudicarlos, sino mi intención es que estemos en la línea de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Y así como seguramente no me preguntan, es porque asumo que lo entienden también, que es una forma más fácil de conocer el derecho administrativo, porque si uno quisiera, ¿verdad? Podría ser muy tedioso, podría darse demasiado contenido, que a veces pues es solo para alargar el tiempo, y lo importante acá es que conozcamos las generalidades, obviamente con sus elementos, ¿verdad? Para poder entender cada uno de los puntos que hay en el contenido del derecho administrativo. En este caso pues es derecho administrativo 1. Pero sí quería felicitarlos y exhortarlos a que de verdad sigan así, son repilas, y me alegro saber que les ha ido re bien en su zona. Me dio mucha satisfacción ver que tenían muy buenas notas. Asumo que para el final la mayoría va a sacar buenísima nota y eso asumo que les va a mejorar su promedio. Entonces, era para eso. Ese último punto para felicitarlos y decirles que me alegro un montón que a todos les ha ido re bien en el tema de la zona. Ya solo me va a quedar revisando los puntos ahí que no se agregaron a los primeros parciales, que no sé por qué no se pasaron, pero todo tiene solución. Así que pues les deseo feliz noche a todos, éxitos en el resto de su semana y los veo el otro lunes, por favor, sin falta, la ley de lo contencioso administrativo, para ir empapándonos un poquito de todo lo que es procedimiento o lo procesal prácticamente. Vamos a ver ahí pinceladas de lo procesal administrativo. Descansen.